Quisiera agradecer en primer lugar al decano de la facultad por haber permitido que se organice por primera vez en la historia de la facultad esta Semana Técnica Petrolera, con el apoyo de los estudiantes del capítulo estudiantil de la UNI y del SPI. Creo que es una gran iniciativa y que está teniendo un gran éxito a lo largo de estas conferencias plenarias que se están realizando. En segundo lugar, también quiero manifestarles que estoy muy orgulloso de venir a presentarles este tema aquí en la facultad, que es mi casa, mi alma mater. Yo tengo mucho cariño por la UNI, estoy como docente más de 11 años, también he trabajado en la empresa de la universidad, en Unipetro, ahí fueron mis pininos, trabajé por más de 5 años también en la empresa y como todos nosotros, creo que siempre hemos tenido esa inquietud de buscar cambiar las cosas, buscar proponer nuevas formas, nuevos métodos para implementarlos en la industria, para mejorar el sector hidrocarburos. Nuestro país es un país que carece de, digamos, de una actividad intensa en el sector hidrocarburos. Tenemos una producción actual por una serie de factores, ¿no? Además de la baja del precio del crudo y una paralización del oleoducto norperuano. Actualmente estamos en menos de 50.000 barriles por día. Entonces eso es todo un reto, siempre para las empresas, ver la manera de cómo optimizar sus operaciones para poder salir adelante en esta situación complicada. En tal sentido, les vengo a traer un tema que creo yo tiene algunos elementos innovadores. Es el resultado de mi experiencia, de haber trabajado en la evaluación de reservas por más de 10, 15 años en la industria del petróleo para diferentes campos. Este enfoque, como bien lo han precisado, es el enfoque probabilístico para estimar reservas, aplicable a cualquier tipo de yacimiento, yacimientos nuevos, yacimientos maduros, y cumple o trata de cumplir o intenta cumplir con los estándares internacionales que están claramente definidos en el Petroleum Resources Management System, que es el sistema de clasificación de reservas de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, y asimismo también intentan inclusive cumplir con estas regulaciones que establece la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, la SEC. Entonces, no es más un enfoque simplemente de cálculos, sino tratar de cumplir con la reglamentación existente, con los estándares internacionales. La presentación, por favor, la siguiente. La presentación va a cubrir los siguientes puntos. Vamos a hablar un poco sobre la incertidumbre en la estimación de reservas. En términos generales, una revisión de lo que es el PRMS. Hablaremos también de el enfoque tradicional de estimación de reservas, que es muy usado en general por todas las compañías, el enfoque determinístico. Vamos a proponer un modelo probabilístico que cumpla con los elementos mencionados previamente, y vamos a ilustrar la aplicación de este método probabilístico con 3 casos de estudio. Un campo de gas nuevo, un campo de petróleo nuevo y un campo maduro de petróleo. Finalmente, algunas conclusiones de la presentación. Siguiente. En términos generales, si nos ponemos a pensar sobre la incertidumbre, ¿qué es incertidumbre? Básicamente, la incertidumbre es parte de nuestras vidas, es el día a día, ¿no? Hoy comentaba con un colega, nos veníamos del trabajo, y le decía, bueno, en la universidad puedo llegar desde San Isidro en 1 hora, digamos que es el tiempo promedio. En algunos casos excepcionales puedo llegar en 30, 40 minutos, es un caso muy optimista, y como en muchos casos puedo llegar en 1 hora y media. Y va a depender de la hora que justamente me movilizo, va a depender del tránsito, qué día de la semana es, si es un lunes es distinto a un martes o un viernes o un domingo. Y básicamente eso es la incertidumbre. Es
cuantificar las posibles salidas de una variable en general, ¿no? Nosotros a veces tememos convivir con la incertidumbre, porque es algo desconocido, es algo que nos saca de la zona de confort. Sin embargo, y con la metodología que les voy a proponer, vamos a tratar de cuantificar la incertidumbre para tener un manejo de la incertidumbre, en especial, en este caso, en la estimación de reservas. Para los campos de petróleo, ¿no? Si hacemos un análisis en general, tenemos incertidumbres asociadas, por ejemplo, a los modelos estáticos, en el procesamiento sísmico, si el procesamiento es un pre-stack time migration o depth migration, como le llaman los geofísicos, los tipos de roca y las heterogeneidades, la distribución espacial y el modelado de facies, la ubicación de los contactos, el tamaño de los reservorios, son, por ejemplo, incertidumbres en el modelo estático. Están muy ligadas a la forma de la estructura, al estilo estructural, a la cuantificación de los volúmenes in place. En el caso dinámico, que es un poco lo que compete más a los ingenieros de petróleo, tenemos incertidumbres asociadas al mecanismo de producción, al factor de recobro, al cambio en la composición de los fluidos, al comportamiento de las propiedades relativas, a la transmisibilidad de los fluidos. Todo esto define cuánto vamos a recuperar de esos hidrocarburos in place que también están sujetos a incertidumbre. Entonces, tenemos incertidumbre en el modelo estático, en el modelo dinámico, y por supuesto, tenemos incertidumbre en la producción. ¿Cuál es la productividad del pozo? Si realmente va a responder todo el espesor neto, o voy a tener daño de formación, o si el daño va a ir cambiando en el tiempo, por ejemplo, o cuál es la eficiencia del sistema de levantamiento artificial. También es una variable que debemos considerar como incierta. En el modelo de superficies, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del sistema de transporte que tengo? Las bombas, compresores, la medición de los fluidos también, por ejemplo, en el caso de Camisea, los famosos medidores de flujo multifásico, que son la última tecnología que se ha traído, tienen incertidumbre en la medición de líquidos, porque la fase predominante es gas, ¿no? Más del 95%, y el 5% es líquidos. Y dentro de los líquidos hay que distinguir el agua de condensación y los hidrocarburos, y a veces no es fácil hacer esa distinción. Y, por supuesto, y eso lo estamos experimentando hoy en día, las variables económicas. Tenemos incertidumbre en precio, en la determinación del precio del petróleo, que es probablemente la variable más volátil de todas, costos operativos y obviamente en la demanda también, ¿no? Entonces, si nos ponemos a contabilizar todas las incertidumbres en un modelo que trate de monetizar los hidrocarburos existentes en un área, pues nos vamos a encontrar con un sinnúmero de variables. Por tal razón, y eso es un poco la hipótesis que sostengo, siguiente por favor, nuestro enfoque, que tiene unos lineamientos, que son estos, los del PRMS, vamos a ir un poco en detalle. Esta matriz nos permite hacer una clasificación y una categorización de los hidrocarburos. La clasificación está dada por el grado de madurez de los proyectos, en términos de la chance de comercialidad. O sea, el momento en que uno distingue los recursos de las reservas es cuando declara la comercialidad de los hidrocarburos que he encontrado en un proyecto. Y esto es claro, esto está bien definido en el PRMS. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración el grado de certeza en los estimados en cada una de esas clases. Hay estimados de clase menor, mayor, más optimistas, menos optimistas, más conservadores, en los recursos prospectivos, en los contingentes, y obviamente en las reservas sí les hemos dado un nombre especial, ¿no? La categorización está dada en probadas, probables y posibles. Por favor, la siguiente. Y como vemos bien, tenemos entonces una incertidumbre en el grado de madurez y también en la categoría de las reservas. ¿Qué métodos usualmente empleamos para nosotros hacer la estimación de reservas, para cuantificar esos volúmenes? Si estamos en una etapa temprana de desarrollo, utilizamos los métodos como el volumétrico y la analogía. La analogía es muy bien aceptada en general por los certificadores. Los buenos ejemplos de campos cercanos que cumplen con la
con los principios de la analogía, ¿no? En que las propiedades en el promedio sean semejantes, justamente nos permiten tener casos estudios para sustentar una posición técnica en cuanto a la estimación de un volumen recuperable, ya sea reservas o recursos. Entonces, en etapas tempranas debo considerar el método volumétrico y analogías. En etapas maduras, donde tengo respuesta de producción, que es, digamos, nuestra variable más clara, la que podemos medir en general, utilizamos el modelo de balance de materia y utilizamos las curvas de declinación, ¿no? Eso es parte de lo que hemos visto en el curso de Ingeniería de Reservorios 2. Mis alumnos ya conocen esta metodología y cómo hacer las estimaciones. Siguiente. Bueno, entonces vamos yendo paso a paso, ¿no? Hemos definido el PRMS, hemos definido los métodos de cálculo. Ahora vamos a establecer cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional probabilístico y determinístico y el enfoque probabilístico. Desde el punto de vista de ingeniería, por ejemplo, aquí estamos bajo el enfoque tradicional determinístico. Este es un modelo volumétrico para el cálculo de los hidrocarburos in place, en este caso el gas in place de un campo de un yacimiento de gas condensado. Como vemos aquí, esta es la tradicional ecuación para el cálculo del gas in place, a la cual hay que agregarle el factor de recobro y algunos elementos adicionales. En este caso, el encogimiento, porque siendo un gas condensado, es un gas rico que tiene líquidos. Conforme el flujo llega a superficie, estos líquidos se condensan y se van a ir separando de la fase gaseosa, ¿no? En las diferentes etapas de separación que tenga el sistema de producción. En consecuencia, va a haber un encogimiento del volumen de gas. Eso es conocido como el shrinkage. Y en adición, hay que considerar un factor que es el consumo del gas o los hidrocarburos en general que tienen las plantas de procesamiento. Además de algo que posiblemente pueda quemarse o reinyectarse también en los campos. Entonces, todo esto entra en la ecuación para calcular el Estimate Ultimate Recovery, que es la suma de la producción acumulada más las reservas. En un campo nuevo, el Estimate Ultimate Recovery vendrían a ser las reservas, ¿no? Que es lo que yo espero producir en el tiempo en una determinada fecha, o en este caso el EUR es al fin de la vida útil del campo, al agotamiento de reservas. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Cuál es el problema en general del enfoque determinístico? Puedes regresar, Kelvin, que tengo una sola solución discreta para un problema complejo. Una solución que considera ya sea los parámetros promedio de cada una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso el área, el espesor, la porosidad, el factor de recobro. Y además de eso, establece que el promedio es la representación del modelo. Y sabemos que eso no es lo cierto. ¿Cómo contabilizamos entonces las incertidumbres? Por favor. Aquí he hecho una tabla para denotar cuáles son las ventajas y desventajas de la metodología. La metodología tradicional tiene como ventajas que es una sola cifra, es confortable para nosotros, es cómodo hacer una estimación, es sencillo hacer una estimación determinística, no nos tenemos que complicar con los cálculos, fácilmente adaptable con las definiciones de la SEC. La SEC, la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, ha marcado unas regulaciones para aquellos que quieren cotizar en el New York MEX, en la bolsa de los Estados Unidos. Y estas regulaciones sí son estrictas, son casi como normas, ¿no? Si quieres cuantificar reservas, por ejemplo, probadas no desarrolladas, hay que considerar espaciamientos, tomar en cuenta la continuidad y solamente se asigna un área determinada para las probadas no desarrolladas. Por ejemplo, en un espaciamiento, un offset alrededor del pozo que descubrió los hidrocarburos. Y esa es la regla. Y así se aplica. Y es mandatorio. Es determinístico. ¿Por qué? Porque no lo hicieron ingenieros.
Gracias al aporte del doctor John Lee, que ha sido uno de los precursores en la modificación de la SEC, de la norma de la SEC en el año 2008-2009, es que la SEC empezó a entender un poco el término de incertidumbre, pero no lo ha incorporado directamente. Entonces, quienes cotizan en SEC hacen un cálculo determinístico. Por eso es fácilmente adaptable esta metodología. Asimismo, yo les comentaba que hay un enfoque, hay dos tipos de enfoques para calcular reservas, el incremental y el acumulado. Para hacerlo en palabras sencillas, cuando hablamos de reservas probadas, probables y posibles, usamos el enfoque incremental. Cuando hablamos de reservas 1P, 2P y 3P, usamos el enfoque acumulado, donde 2P son las probadas más probables y las 3P probadas más probables más posibles. Entonces, esta metodología determinística está bien alineada con el alcance incremental y fácil para los decision makers, para los managers. Fácil es llevarle una cifra, decirle, miren, este es el van del proyecto. Y listo. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? No toma en consideración las heterogeneidades de los reservorios. Si el reservorio es complejo y tiene heterogeneidades, los volúmenes del caso determinístico, most likely, más probable, probablemente tengan poca certeza. Yo no sé cuál es la certeza de ese volumen porque no he hecho ningún ejercicio para determinar el grado de certeza. En segundo lugar, como les decía, no tengo el grado de certeza de esa estimación. No se pueden aplicar múltiples escenarios, múltiples sensibilidades, inapropiado, por ejemplo, para campos en etapa temprana. Antes se decía que el enfoque probabilístico solo se podía usar en campos nuevos. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre ahí, ¿no? Para campos exploratorios, en desarrollo temprano. Y menos flexibilidad para tomar en consideración la volatilidad de los precios. Entonces, a nosotros nos ha golpeado la industria seriamente con la caída del precio del petróleo, ¿no? De 100 a 40 dólares. Las compañías que tenían reservas estimadas con enfoques determinísticos han sufrido muchísimo porque han tenido que hacer desincorporación o un downgrading de las reservas. Y eso se ha visto en las certificaciones que se han dado el año pasado. Entonces es una situación crítica. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el enfoque probabilístico? El enfoque probabilístico es darle la incertidumbre a cada una de estas variables. Cualesquiera sea el modelo que usemos, ¿no? Desde un modelo sencillo, volumétrico, como vemos aquí, es el mismo modelo anterior, pero vamos a tratar de considerar las incertidumbres. La incertidumbre en la petrofísica, en los PBTs, que está asociado al factor de volumen de formación, la incertidumbre geológica, geofísica, que está asociado a la determinación de las áreas, de los mapas de la estimación volumétrica, y la incertidumbre dinámica, referida al mecanismo de producción, que directamente tiene un impacto en el factor de recobro. Todo eso lo podemos considerar utilizando una planilla de Excel, por ejemplo, y simulación Monte Carlo. Pero ¿cómo hacemos para que esto de alguna forma esté alineado a las regulaciones? Siguiente, por favor. La manera de poder integrar estos conceptos que están más asociados a la estadística descriptiva a un tema normativo tiene que ver mucho con la experiencia de la persona que va a hacer la estimación. Aquí he preparado unos flujogramas de trabajo para determinar reservas en campos verdes, o sea, greenfields son los campos nuevos, así les llaman, porque la tecnología que hoy se aplica, se sobreentiende, es una tecnología limpia, ambientalmente responsable. Por ejemplo, en campos nuevos, siempre empezamos con la inicialización de cualquier modelo, ¿no? Una estimación determinística, básica para tener una idea del tamaño del campo y del volumen de hidrocarburos, y luego empezamos ya a aplicar nuestras funciones de densidad, por ejemplo. Para una estimación probabilística, un modelo volumétrico, hay que asignar
si tenemos información disponible de registros, de cores, podemos asignar funciones de densidad para cada una de esas variables. Siempre hay que tener en cuenta los fundamentos de la teoría de la estadística descriptiva, ¿no? El teorema de límite central, teorema de Bayes, los principios de agregación de reservas. Todo eso debe incorporarse al momento de definir nuestro modelo probabilístico. Por supuesto, esto hay que testearlo con el comportamiento de los campos vecinos. Yo les comentaba que es muy importante y para los certificadores es fundamental poder incorporar la experiencia de los campos vecinos. Entonces esto tiene que de alguna forma introducirse en el cálculo de reservas. Con ello nosotros somos capaces de calcular una curva de expectativas, que es una distribución acumulada de los volúmenes recuperables, ya sea recursos o reservas, y en este caso, sería del volumen in place, y aquí escogemos cuál es el método de performance que podría emplearse para digamos, depletar ese campo, ese yacimiento, ya sea un modelo de balance de materiales o un modelo de curvas de declinación. De esta manera, nosotros podemos construir un modelo de declinación probabilístico y estimar nuestras reservas bajo ese enfoque y los pronósticos de producción. Aquí hago una salvedad importante. La simulación de reservorios hoy en día es una metodología realmente útil, no solamente cuando tenemos historia de producción, no solamente es válida cuando podemos ajustar el comportamiento de la simulación a la respuesta de historia de producción, ya sea en presiones o producción, sino también para conceptualizar planes de desarrollo. Y estos también se pueden someter a ejercicios de incertidumbre o de sensibilidad. Entonces la simulación nos ayuda a calibrar los resultados de nuestro modelo probabilístico. Siguiente. En campos maduros, aunque no lo crean, hay incertidumbre. Porque la incertidumbre está presente hasta el final de la vida productiva de un yacimiento. La diferencia es que en campos maduros, la incertidumbre es menor, porque yo tengo ya mucha información de los campos y puedo hacer una mejor predicción determinística. Sin embargo, mi recomendación es partir del ajuste de historia y hacer una declinación utilizando un modelo, por ejemplo, de curvas de declinación o balance de materiales o simulación y construir un pronóstico determinístico, probabilístico. Dependiendo de la categoría, digamos, hay que distinguir las categorías. Las reservas probadas, desarrolladas, están asociadas a pozos en producción. Por lo tanto, como los pozos en producción tienen un comportamiento que puede experimentar cierto rango de incertidumbre, voy a estimar una incertidumbre para las reservas probadas desarrolladas. En el PRMS, y esa es un poco la contribución que he podido hacer a esta investigación, hay un acápite muy ligero donde sostiene que en campos muy maduros se puede considerar que hay un pequeño rango de incertidumbre en los volúmenes recuperables, que están referidos a la categoría de reservas probadas. Aquí es una distinción respecto a lo que se ha comentado en otras oportunidades, porque hacen distinción en la declinación de reservas de otras categorías, probables o posibles. Si estamos hablando de pozos en producción, que están bien monitoreados, si hay incertidumbre, es incertidumbre en la categoría de reservas probadas desarrolladas. Es un tema de discusión, pero es mi planteamiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ilustrar rápidamente con algunos casos de estudio cómo es que se ha podido o cómo se puede implementar esta metodología con el cumplimiento de las reservas. En primer lugar, este es un campo de gas. Aquí vemos el modelo que se ha preparado, ¿no?, con todas las variables y las distribuciones que se han usado. En este campo de gas, un poco para ilustrarlos, en esa etapa en la que se hizo el ejercicio, el campo de gas tenía dos pozos. El primer pozo, el descubridor, que había visto un volumen de reservas hasta un nivel
conocido como el nivel de gas más bajo conocido. No se había visto el contacto y había la incertidumbre sobre el volumen de reservas. Se perforó el segundo pozo y se consiguió ampliar el área de las reservas probadas. Sin embargo, tampoco se vio el contacto. Entonces había una incertidumbre en el tamaño del campo. ¿Cómo contabilizar las reservas, en ese caso, bajo el enfoque probabilístico? Se construyeron distribuciones para todas las variables. Pero se hizo un trabajo especial. Siguiente. Las reservas probadas, según definición de la SEC, y según está establecido en el PRMS, si no tengo más evidencias técnicas de que el reservorio puede encontrar hidrocarburos debajo del nivel más bajo conocido, para la redundancia, yo no puedo contabilizar esos volúmenes como reservas probadas. Entonces, lo que teníamos claro es que había un volumen hasta un cierto nivel más bajo conocido, que es el perforado inferior del pozo estructuralmente más bajo, o la deflexión que marque el registro eléctrico en la zona de gas, o el punto de presión de un registro que se pueda correr en el pozo. Cualquiera de esas tres opciones te marca el nivel más bajo conocido. En este caso, lo que se hizo fue construir una distribución particular, una curva de expectativas para las reservas probadas. Esto viene un poco de un trabajo previo que hizo la compañía Ryder Scott hace muchos años atrás, que es un poco discutible para quienes aplican la matemática desde un punto de vista libre, se puede decir, ¿no? O puro. Ellos sostienen que nosotros no deberíamos sesgar las distribuciones, deberíamos contemplar toda la incertidumbre. El problema es que si contemplamos toda la incertidumbre, podemos salir del ámbito de la aplicación de la normativa. Entonces, para las probadas, que es muy estricta la definición, se estableció una distribución exclusiva de las probadas, y para las otras categorías, las 2P y 3P, se utilizó la curva que consideró toda la incertidumbre en la posibilidad de encontrar hidrocarburos más abajo. Ese fue el ejercicio que se preparó. En este caso, estas son unidades equivalentes. El resultado fue bueno porque, siguiente por favor, nos permitió, mediante este plot de control, definir nuestro rango de incertidumbre y obviamente establecer de que había incertidumbre en la ubicación del nivel de contacto, que eso podía definir unos volúmenes más o menos con los cuales se pueden sancionar un proyecto, ¿no? La comercialidad de un proyecto en este caso. ¿Cuál fue la recomendación? Porque toda incertidumbre debe estar atado a un plan de mitigación. Y la recomendación fue perforar un pozo más. Y luego de la perforación del tercer pozo, siguiente, se logró reducir la incertidumbre. Para bien de nosotros, el tercer pozo logró ubicar el contacto en una zona mucho más baja, para bien de esa compañía, por cierto, y se logró encontrar ya un volumen definido de reservas con una incertidumbre mínima asociada a la distribución de las propiedades petrofísicas. Entonces, esta es la nueva curva, la que reemplaza esta original, que se consiguió luego de perforar el siguiente pozo. Entonces, en el tema de reservas, uno va paso a paso, y la recomendación de los certificadores, de los auditores, es que yo debo mostrar certeza razonable en mis estimados, y es preferible ser estrictos al inicio e ir incorporando progresivamente volúmenes de hidrocarburos. La mejor forma de contemplar esa incertidumbre y esas posibilidades de incrementar reservas fue justamente emplear el método probabilístico. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es un campo de petróleo, nuevo también, donde se va a sancionar el desarrollo. Se hizo igual, se preparó un cálculo volumétrico del petróleo in place, utilizando un método probabilístico. Estas fueron las distribuciones que se usaron. Siguiente, por favor. Este fue el valor o digamos la curva de distribución
acumulada que representaba, en este caso, la estimación volumétrica, y para poder calcular el factor de recobro se empleó un método de performance. Dale, Kelvin. Se utilizó la historia de producción de los campos análogos, ¿no? Esta es la historia de producción de petróleo, este es el corte de agua de uno de los campos análogos, de crudo liviano en este caso, y se construyó un modelo de declinación probabilístico donde los parámetros, tanto la tasa de declinación como el índice de comportamiento, fueron representativamente creados de la historia de la información de los campos análogos. De esa manera, siguiente, fue posible construir este perfil probabilístico con el cálculo de los volúmenes recuperables desde el punto de vista probabilístico. Esta forma de presentar la información puede resultar confusa, complicada para los decision makers. Sin embargo, si yo logro enlazar esta salida, este modelo, a un modelo de flujo de caja probabilístico, voy a poder contemplar toda la incertidumbre, tanto técnica como económica, de manera simultánea. Ese fue otro trabajo que tuve la oportunidad de presentar con un colega el año pasado en Houston, donde inclusive aplicamos la metodología de opciones reales, porque en los campos nuevos uno juega la opción de poder decidir si, por ejemplo, perforar hoy o perforar más adelante, o desarrollar el campo con los pozos existentes y postergar la perforación para el desarrollo full fill en adelante. Entonces, hay formas de contemplar y evaluar y monetizar esas estrategias de desarrollo. Entonces, todo se puede hacer gracias al enfoque probabilístico, siempre cumpliendo con la normativa existente, ¿no? Dale, por favor, Kelvin. El último ejemplo es un campo maduro, ¿no? Es un campo de más de 60 años de historia de producción. Siguiente, por favor. Aquí lo que se hizo fue, vamos a atar, la historia, es una representación real de la producción, y vamos a tratar de construir un forecast para lo que viene en adelante. Entonces, se trabajó básicamente con la incertidumbre en los índices de comportamiento, en la tasa de declinación y el exponente B. Siguiente. A partir de la historia de producción, en este caso de 9 pozos. Siguiente. Y el resultado fue este, ¿no? Para la producción base, el pronóstico, bajo incertidumbre, ven que el rango es bastante menor que en el caso de un campo nuevo, y para el plan de desarrollo, de igual forma, ¿no? Entonces, de esta manera, yo tengo, inclusive para un campo maduro, la opción de contemplar la incertidumbre, de incorporarle los modelos, y de esa manera yo voy a estar mucho más preparado para, por ejemplo, una negociación. Si voy a negociar un plan de desarrollo con el gobierno, puedo definir niveles de regalías distintos para los niveles de inversión distintos. Puedo definir niveles de regalía diferenciados para los precios de los hidrocarburos. Y puedo hacer las cosas de manera simultánea también. Con un enfoque determinístico no tendría herramienta para poder hacer esa propuesta. Bueno, finalmente, como conclusiones, lo que hemos podido ver y comprobar a lo largo de la presentación es que el uso de la estadística descriptiva, el uso del enfoque probabilístico es viable para tanto calcular como colocar reservas en libros. Y se puede cumplir con las regulaciones, inclusive con la SEC. Es importante hacer un monitoreo de las reservas, ¿no? Como hemos visto en el caso del caso estudio 1, y poder hacer una actualización de las reservas y hacer un seguimiento en el tiempo. Producto de eso, y es un trabajo que hemos desarrollado aquí en la universidad, hablamos de construir indicadores, por ejemplo, ¿no? Indicadores para gestión de reservas, como el índice de restitución, ¿no? El índice de reemplazo en el long term, por ejemplo, el índice de incorporación de reservas, que son elementos importantes para poder tener una gestión de las reservas en el tiempo. Y finalmente, algo que hemos podido ver es que se pueden integrar inclusive métodos estáticos
como el método volumétrico o la analogía, con métodos dinámicos, como curvas de declinación y balance de materiales, para poder hacer una estimación probabilística, construir un plan de desarrollo. Basta usar un modelo básico en Excel, ¿no? Podemos empezar de esa manera. Quizás después, si tenemos disponibilidad, podemos hacerlo ya en un modelo de simulación, que también tienen los módulos incorporados para contemplar la incertidumbre. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente, extiéndome agradecimiento a la Facultad de Petróleo y al capítulo estudiantil de la UNI. Gracias. Bueno. Agradecemos al ingeniero magíster. ¿Estás enterado de eso? Me entiendo que es uno de los consultores especialistas que están digamos, en el país. Hizo un comentario sobre una preocupación en el tema de la estimación de las reservas para el gasoducto del sur. Yo tengo una opinión particular, ¿no? Un poco al margen de lo que había salido en una nota periodística. Considero que nosotros tenemos unas estimaciones de reservas que están en los libros del Ministerio de Energía y Minas, bastante acotadas para las reservas probadas de lo que ya existe. O sea, de lo que se puede certificar, son volúmenes de reservas. Lo que está inclusive asociado a contratos de venta, ¿no? Dado en los lotes 88, en el lote 56, 57. El problema es que nos hemos quedado un poco en la actividad exploratoria. Y eso creo que sí es un poco una llamada de atención. Tendría que haber, y eso va a ser, me parece, parte de la discusión de hoy, del foro de la tarde, incentivos para que la actividad exploratoria sea mucho más ágil, ¿no? Tanto en términos de trámites administrativos para que los planes exploratorios se puedan ejecutar en menos tiempo, no solamente en 4 o 5 años, sino puedan realmente hacerse en 1 o 2 años y tener la posibilidad de perforar varios pozos. El otro es el número de intentos. Y se habla mucho de que Perú tiene muchas cuencas y que solamente se han desarrollado 4. Es un país realmente, en términos exploratorios, con una actividad muy escueta. Entonces, mi opinión es que se tiene que trabajar seriamente, intensificar la exploración para encontrar, en primer lugar, recursos y luego ver la manera de que esos recursos se moneticen y se puedan convertir en reservas. Con lo que hay ahora, alcanza para poner en producción el gasoducto del sur con las justas en una primera etapa para producir quizás unos 500 millones de pies cúbicos, pero hay que pensar en los siguientes años. Entonces, creo yo que es importante que haya un trabajo entre el Estado y las empresas y se viabilice la exploración de una manera más intensiva y tengamos, esperando tener buenos resultados de aquí en adelante, ¿no? En los siguientes años. ¿Alguna otra pregunta? Felicitaciones por tu exposición, me parece interesante. Una pregunta, ¿qué influencia tiene la calidad y la cantidad de la data para...? Muy buena pregunta, ingeniero Cataño. La información es importante, definitivamente. Para poder construir estos modelos necesito tener buena información de referencia, tanto de los análogos, si es que no tengo en el campo existente, como en la propia información del campo en estudio. Si no tengo mucha información, definitivamente la incertidumbre va a ser mayor. Es algo que tenemos que tomar en consideración. Y una de las cosas que se puede hacer, que no le he mostrado aquí, es, se puede determinar cuál de los parámetros tiene mayor impacto en los resultados, en la curva de expectativas. Con ese grado de sensibilidad, con ese diagrama tornado, podemos identificar dónde tengo que atacar, qué problema tengo que resolver en cuanto a la adquisición de información. Si es información, por ejemplo, para definir el área necesito más sísmica, o no tengo información sísmica con claridad, o si es información petrofísica, de repente necesito corear pozos o tomar más registros. En el caso de los campos maduros, donde ya se han perforado los pozos, pero no se ha tomado mucha información, creo yo que valdría la pena regresar, escoger buenos pozos e intentar tomar información.
La ventaja que tenemos en estos años a nivel de Perú, por ejemplo, en el caso de Talara, se han renegociado contratos con programas de desarrollo que implica perforar pozos nuevos. Entonces no debemos desaprovechar la oportunidad de que en esos pozos nuevos se tome información. Porque inclusive en los campos maduros, aunque no se piense, la información es útil. La información nos ayuda a reducir la incertidumbre, definitivamente, y a tener un modelo más representativo.